Tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores, el doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días, José Israel. Sí, buenos días a todos, buenos días a todos los presentes, inclusive los que están por allá por el otro lado del Bejuco. Ajá, el otro lado del Bejuco, ese sí que yo no lo había escuchado. También, es un bejuco. Eso es un bejuco, pero ese bejuco no está hueco, tiene un cable por dentro. También está con nosotros Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos Ulises, y a todos los que nos acompañan aquí en la estación y a través de las ondas radiales y hasta del internet. ¿No es a través del bejuco? Primero pasa por el bejuco y después es que parte por ahí. Ok. Y el doctor Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. Número 1, sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas y también las felicitaciones. Y nosotros con gusto las recibimos, no las trabajamos en el mismo programa, sino en programas subsiguientes. Respecto de eso, me reclamó el otro día una persona de que siempre estoy diciendo que vamos a trabajar las sugerencias o preguntas en programas subsiguientes y que parecería que el trabajo ese es a veces medio invisible. La realidad no es esa, la realidad es que cuando una persona nos envía una pregunta, trato de que podamos insertarla en nuestra discusión y en las más de las ocasiones no menciono los nombres de las personas por lo que pudiera ser a veces beneficioso para las personas el permanecer todavía sin mucho ruido respecto de su nombre y las ideas que nos dan. Así que en realidad pues tratamos de prestarle atención. Hay cosas que nos dicen y que en realidad pues no es, ¿cómo se diría? Igual que en los periódicos hay una decisión editorial de en ocasiones algunas cosas no insertarlas porque no van en acorde con lo que es el objetivo de este programa, que es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos otro anuncio y está a cargo de Gabriel. Sí, buenos días nuevamente. Mañana, domingo 16 de febrero, aquí en Mayagüez, en el Boulevard Eudaldo Báez García, que es la extensión de la calle que pasa frente a la alcaldía, para aquellos que no sean de Mayagüez y quieran llegar hasta aquí. En el Boulevard se va a estar celebrando a partir del mediodía mañana la edición número 38 del Festival de Trovadores Eugenio María de Hostos. Esto es un encuentro de trovadores nacionales que, como dice el número, lleva casi 4 décadas celebrándose en Mayagüez con el nombre de Eugenio María de Hostos.
Va a estar la Orquesta Tributo Jaime Megui Rivera, Rumbón Plena, conjunto típico de la Escuela Libre de Música de Mayagüez, y el Encuentro de Trovadores Nacionales. Esta ocasión va a estar dedicado a Nélida González Lamberti y con homenaje póstumo a Carlitos Arroyo y Jaime Megui Rivera. Usted obtiene el Megui. Así que tú sabes más de estos temas que yo, sabes cómo pronunciarlo correcto. Así que está todo el mundo invitado a este Festival de Trovadores en el Boulevard Eudaldo Báez García de Mayagüez, mañana domingo a partir de mediodía. Eso es allí al lado de la Escuela Libre de Música de Mayagüez. Correcto, al frente de la escuela. Que quisiera hacer un comentario. Carlitos Arroyo fue un cuatrista que tocaba cuatro, que significa eso, y tocó mucho con el Jíbaro Jiménez. Es un muchacho mayagüezano, humilde, y estuvo una vez hospitalizado mucho tiempo por una diabetes crónica y lamentablemente falleció. Mi buen amigo Carlitos Arroyo. Megui Rivera era cantante de la Sonora de la Solución. De la Orquesta La Solución. De la Orquesta La Solución. Empezó como percusionista y luego comenzó a cantar y luego repuntó como un cantante significativo. Hizo una serie de hits como La Canita. Esa que dice, si supiera que estoy echando al aire una canita. Ese es el que Megui Rivera. Ambos los recordamos con gran cariño porque tocamos juntos muchas veces. Saludos a su esposa, a la de Carlos Arroyo, igualmente que a la de Megui, que son buenos amigos. El segundo anuncio también está a cargo de Gabriel y es un comunicado de la Alianza del Oeste. Sí, este es un documento que fue trabajado y aprobado por un grupo que incluía a los candidatos principales de la alianza en el área acá oeste, en particular los dos candidatos al Senado, Julia Rita Rodríguez, que es del PIB, y Neil Matías, que es candidato al Senado, ¿verdad? Distrito 4, como Julia Rita, por Victoria Ciudadana, y los candidatos a alcalde de Mayagüez, el doctor Jaime Viqueira y Orlando Ruiz, la doctora Julia Mignucci, David Rivera, el encargado regional del MIN, Carlos Ulises Pavón Ortiz, coordinador regional de CONAVO, este servidor como coordinador del diálogo soberanista, el comisionado electoral de PIB en Mayagüez, Manuel González, y algunos otros representantes de organizaciones comunitarias y regionales. El mensaje dice: a todo el pueblo de la región oeste, la alianza vive. En el pasado proceso electoral, la formación de una alianza de país sembró una semilla de esperanza en nuestro pueblo. Cientos de miles de electores, al igual que múltiples entidades comunitarias, líderes religiosos, profesionales y dueños de múltiples empresas pequeñas y medianas le dieron su apoyo y voto a esa alianza. Hoy mantienen vivo ese apoyo y continúan sus luchas por un mejor Puerto Rico y contra la dictadura y la corrupción del PNP y de la infame Junta de Control Fiscal. El acuerdo electoral que presente la alianza en el 2028 tomará forma en su momento y según las condiciones de entonces. Mientras tanto, continuaremos el trabajo conjunto enfatizando las 6D, denunciando el pillaje en el gobierno y en la Junta de Control Fiscal, defendiendo lo nuestro, tierra, recursos naturales, cultura, comunidades, sectores productivos y vulnerables y nuestra identidad como pueblo, desarrollando opciones de cambio real y positivo, dialogando respetuosamente con diversidad de sectores para unar esfuerzos, descolonizando nuestras mentes e incorporando a la diáspora en estos esfuerzos en una relación de apoyo mutuo. Por el Puerto Rico que queremos y merecemos, en esto nos comprometemos los líderes regionales del Movimiento Victoria Ciudadana, del Partido Independentista Puertorriqueño, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, de la Convergencia Nacional Boricua, del Movimiento Diálogo Soberanista y docenas de otras entidades. La Alianza del Pueblo vive y se fortalece en el oeste. Es importante que diéramos a conocer este mensaje porque muchas veces los medios de comunicación que están sesgados y pagados, en particular los comerciales, en favor de el bipartidismo, la alianza bipartita que ha estado en el poder durante tantas décadas ya,
pues dan a entender como que ya dejó de existir la alianza, que eso fracasó y ya olvídense de eso. Pero la alianza en el oeste se fortalece. Así que hay un llamado a que mantengamos nosotros nuestro trabajo en torno a nuestras propias esperanzas de cambio hacia un gobierno más honesto para el Puerto Rico este, donde todos nosotros vivimos, existimos, trabajamos, gozamos y sufrimos. Pero las elecciones son cada 4 años, pero la defensa del país y de su futuro de todos los días. Es de todos los días. En los temas del día de hoy nosotros tenemos... Palabras con luz. Con luz, está bien, me alegro, mucha luz brillosa. En los temas del día de hoy nosotros tenemos, por un lado, nuestra sección de economía política, y en la cual queremos hablar un poco sobre por qué el socialismo planteó unas soluciones de parte de los mismos obreros para mejorar sus situaciones. Número 2, queremos hablar del costo que tiene la Junta de Control Fiscal para nuestro país, para Puerto Rico. Y han salido artículos recientes al respecto de esto, pero no es tan solo el costo directo, sino también los costos indirectos que implica el tener a esta Junta de Control Fiscal esencialmente manejando, distribuyendo los fondos del gobierno de Puerto Rico. Y nuestro tercer tema es sobre el sistema de electrificación de Puerto Rico y porque también ha habido un número de noticias y desarrollos recientes sobre este asunto y otras cosas que no son desarrollos pero fueron promesas. Así que iniciemos con el primero. Y el primero quisiéramos hablar un poquito y tenemos aquí al doctor Alameda para que nos describa ¿qué fue esto que se llama la Comuna de París? Que tuvo existencia en el siglo XIX y por qué los trabajadores decidieron establecer esta llamada Comuna de París. ¿Por qué es importante en la historia de la humanidad? Sí, déjame comenzar con el trasfondo de por qué estamos discutiendo esta sección de economía política. La idea nuestra es fundamentalmente ubicar en el contexto de los sistemas económicos, los ismos, como llamamos, capitalismo, socialismo, ese tipo de cosas. Ismo significa sistema. Y que decirle a la gente de que la forma en que está organizado el capitalismo en el mundo actualmente es un capitalismo intervenido con grandes proporciones de sistema socialista, ¿verdad? Y el socialismo hoy día pues también tiene grandes trazos de lo que es el capitalismo. O sea, los diferentes ismos convergieron en una intención de mejorar el bienestar de los trabajadores, de las personas mayormente comunes en el país, la mayoría de la gente. Entonces, la revolución industrial, que es la base del capitalismo, que es aquella que surge en Inglaterra para tratar de cambiar significativamente aquella sociedad agrícola y convertirla en una industrial, es la base del capitalismo, pero tuvo con ella grande explotación. Niños trabajando, personas trabajando más de 8 horas. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Si usted trabaja 8 horas, dele gracias a las luchas sociales basadas en los trabajadores y socialismo, porque la gente trabajaba 14, 16 horas con una paga miserable en esos sistemas de capitalismo industrial como surgió en Inglaterra. Y entonces surge precisamente la posición, la revolución industrial surge en 1770 y pico, ¿verdad? 75. Yo estuve en Manchester, yo estudié en Inglaterra, en Gales, estuve en el Museo de Manchester, donde se supone que se hiciera la primera máquina que rompió la revolución industrial, que se llamaba el spinning wheel. Era una persona que se... Hiladora, y cogía el algodón y la convertía en tela, ¿verdad? Y ese fue uno de los primeros, quizás el hito fundamental para el desarrollo del sistema industrial. Ese sistema de revolución industrial tuvo grande explotación hacia las personas y hacia los niños y hacia las mujeres. Y obviamente comienza un movimiento social
en el mismo Inglaterra para tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores. Esto es porque surge de la misma gente. Y los socialistas utópicos comenzaron con la idea en Rochdale de crear cooperativas. Y lo que tenemos hoy día nosotros, las cooperativas, es parte de ese movimiento. Entonces, porque la gente le tiene miedo a las palabras porque no ha estudiado el significado de cómo surge. Si usted está en una cooperativa, dele gracias a ese movimiento social, dele gracias a ese movimiento socialista, que es un intento por derrumbar las bases y instituciones que presentaban el sistema capitalista. Así que vamos a la comuna, pero así que aprovechando lo que tú acabas de mencionar, José Israel, el detalle aquí es que los trabajadores decidieron, yo necesito mejorar las condiciones del trabajo de los obreros, también necesito mejorar las condiciones para mi familia, y no puede ser que yo produzca una gran cantidad de riqueza y que entonces esa riqueza no quede redistribuida hacia aquellos que ponemos el sudor y la vida al frente para poder generar esa riqueza. Y allí es donde surgen esos movimientos que tú has llamado del socialismo y del cooperativismo. Déjame decirle también que en Estados Unidos, en ningún momento los dueños del capital, los empresarios, a mutuo propio dieron todas estas beneficios marginales a los obreros, a nosotros, los que trabajamos. Eso no fue así, fue ganado a sangre y fuego. Inclusive se contrataban a mercenarios para que cayeran encima a los obreros en huelga. Los contrataban y los mataban, ya está, se acabó, no pidan más. Pero la legislación a través de los mismos Estados Unidos se movía hacia movimientos socialistas, seguro social, el Medicare, Medicaid, todo eso son movimientos sociales. Entonces, vamos a la Comuna de París, porque estás ahí, me preguntaste, yo hice una disgregación típica de los economistas, ¿verdad? No estoy hablando del ingeniero mal, ¿verdad? Hoy lo vamos a dejar tranquilo. Mira, entonces, en esa visión surge la interpretación de Karl Marx en El Capital. De hecho, el que primero discute, analiza el sistema capitalista es Karl Marx, en un libro extensísimo de 4, 5, 6 tomos, que mucha gente dice, yo lo leí, lo interpreté y eso está mal. Pues no lo leyó nunca, es embuste. Nosotros los economistas hemos leído porque en la formación nuestra, yo estudié en Inglaterra, allí eso es comer, el que no haga eso, pues no existe. No llegas a economista. No llega a graduarse nunca de economía. Entonces, ahí entra Karl Marx a decir, mira, este es el capitalismo, tenemos que movernos a otro sistema. Y da la casualidad que en París, en Francia tenía un dictador que llevaba mucho tiempo, Napoleón III. Napoleón III era familia de Napoleón, que se había autoproclamado emperador de Francia. Y eso lo heredó el sobrino. El sobrino era más malo que el tío, así que se llamaba Napoleón III. Por alguna razón surge una guerra franco-prusiana, ¿verdad? Franco de Francia, prusiana de Prusia. Prusia era hoy es lo que es Alemania. Hay ciertas provincias que son Lituania, Polonia y creo que otra más, Rusia, parte de Rusia, que eran parte de Prusia. Hay una guerra donde los prusianos le ganan a Francia, entran a Francia en una forma imperial, colocan un emperador y entonces obviamente se niega París a perder su capital y crean un gobierno en Versalles. Ese gobierno también era un dictador, Thiers. Pero hay aquí es que viene, hay un grupo de personas en París que dice, yo no quiero ni los prusianos, ni tampoco quiero la dictadura de Thiers, ni de Napoleón III. Thiers era el resultado de Napoleón III. No quiero dictaduras de nadie. De nadie. Entonces, tratan de crear un gobierno paralelo en París. Y eso se llamó la Comuna de París. Primero era anarquista,
porque fundamentalmente no creía que tenía que haber un gobierno, porque la historia en el espacio y tiempo de ellos es que esos gobiernos eran totalmente malos. El Estado era malo, malísimo. Pues por lo tanto ellos no creían. Y crean obviamente un gobierno de los trabajadores, ¿verdad? Un gobierno de los proletariados, como se llamaba en ese entonces, ¿verdad? Que significa los que están trabajando, yo los convoco en una asamblea y generamos un gobierno. Pero entonces no es que ellos fueran totalmente anarquistas, ellos estaban propulsando un gobierno, pero era un gobierno que les respondiera a los trabajadores. Eso. No era un gobierno que fuera puramente para beneficio de una élite dominante y que entonces ahora ellos no tuvieran sino solamente la esclavitud y la servidumbre como camino de vida. Está bien, perdona. Exactamente, ¿no? Eso es. Pero muchos lo describen como anarquista, ¿no? Lo digo así porque la descripción típica de algunos de la interpretación de la comuna es que eran anarquistas. Anarquistas es que no creen en el gobierno que estaba. Ellos crean un gobierno de la gente. Un gobierno que abole o que elimina la propiedad privada de los medios de producción. No es que todas las casas mías eran tuyas y la tuya era mía. No, las cosas tuyas eran tuyas. Era lo que se producía. Si había una fábrica que se cerraba, los trabajadores entraban, la cogían y comenzaban a producir, ¿verdad? Era una propiedad colectiva. Oye, y entonces la gente dice, eso es malo, pero oye, en Estados Unidos hay propiedad colectiva. Ahora, vamos a las plantas de energía. No todas las plantas de energía en Estados Unidos pertenecen a empresas privadas. Agustín puede decir que hay cooperativas produciendo energía, que hay empresas utility que producen energía y otras más que pertenecen al estado de Tennessee, al estado de Nebraska, y no son privadas. Y a las ciudades. Y a las ciudades también. El 25% de la electricidad que se consume en Estados Unidos viene de sistemas como los que tú describes, que son sistemas colectivos. Exactamente. El 25% dijiste. Del 25% de la electricidad que se consume en los Estados Unidos. Esa propiedad no pertenece a una empresa privada, sino a un colectivo. Para que ustedes vean y se ubiquen, porque lo que pasa es que cuando nosotros no analizamos las cosas como son, pues caemos en los mismos errores burdos que cae la gente de decir, la propiedad, ¿cómo van a abolir la propiedad privada? Entonces, claro, te confunden diciendo que no, que esta botella de agua pues, es colectiva de todo el mundo aquí. No, esta la compré yo, no es de todo el mundo. Los medios de la producción. La historia de Puerto Rico es que la energía eléctrica, fuentes fluviales, es más, estaba en privada y Puerto Rico la compró para mejorar. La socializó. Exactamente. Así que nosotros veamos nuestra historia y todavía la Autoridad de Energía Eléctrica mantiene la estructura, lo que pasa es que está alquilada en Luma, mal alquilada, por cierto. Oye, ¿cuánto tiempo duró la Comuna de París? Unos 70 días, porque vamos a ello. Ellos crearon entonces un sistema de gobierno diferente, sin clases también, sin clases sociales. Aquí no había ricos, aquí todo el mundo trabajaba y recibía un salario. No habían marqueses, ni duques, ni realeza, ni nada de eso. Éramos todos trabajadores aquí. Eran todos trabajadores, los médicos, los que fueran trabajando para el colectivo. Obviamente, ese tipo de modelo de comunidad, de comunismo, un sistema basado en la comuna, comunismo, pues no le gustaba a Francia. Y menos porque recuerde que la élite de gobierno estaba aliada a los grandes intereses. Qué raro, se parece a algo que estoy viendo por ahí. Pero vamos luego con Trump, ¿verdad? No, a mí Trump no me preocupan más los primos de alguien por ahí, los González, de apellido González. Pero bueno, vayamos a lo de la Comuna de París, para redondear el asunto. Bueno, entonces comienza una estampida. Fíjate qué cosa interesante. El gobierno de Francia cae ante el gobierno de Prusia. Prusia mete un emperador y lo mete en un palacio de Versalles. París se niega a respetar al imperio que lo invadió y crea entonces a través de un tal Thiers el presidente. Y Thiers, en vez de crear un ejército para atacar a los invasores, ataca a la comuna. O sea, yo no me voy en contra de los que están invadiéndome y que han colocado un emperador aquí.
yo me voy en contra de los que son míos, pero que me están quitando a los oligarcas que tengo aquí, a los dueños del capital, a los dueños de la riqueza, ¿verdad? Le están quitando el cage. Franceses tuvieron un traidor allí. Exactamente. Kiev tenía más en común con el invasor que con su propia gente. Prácticamente sí. Eso también se ve aquí. Esa comuna estaba dando mal ejemplo. Eso es lo que era. Y entonces mete el ejército hacia la comuna. La comuna tenía alrededor de unas, se dice, la población era 200,000, ¿verdad? Pero aproximadamente unas 25,000 a 50,000 fueron los combatientes. Muchos de ellos desertaron a otros lugares porque obviamente el ejército era mucho más poderoso. El ejército comienza a atacar a la Comuna de París. Fue en marzo de 1871 que se crea la comuna, se crea el gobierno, y entonces atacan a esa comunidad varios días después. Están en una guerra casi 70 días, casi un mes y pico. Y ellos combatieron niños, combatieron mujeres, combatieron, todo el mundo de la comuna combatió en contra. Finalmente el ejército los ganó. Déjame mencionar dale. un pequeño detalle. 100 años antes, la Revolución Francesa había incluido a todos los ciudadanos que estaban hartos de la imposición del rey francés, que no los tomaba en consideración ni sus necesidades. 100 años después ocurre la Comuna de París con una determinación de que podemos hacer un gobierno que sea en beneficio de nosotros, y claro, tuvieron el traidor y el que estaba más en favor de los oponentes que de la misma gente. Así que, pero bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos ganar de ese detalle de la Comuna de París? Como historia, ¿cuáles fueron nuestras ganancias desde el punto de vista nuestro como pueblo? ¿Qué debemos aprender de este suceso? Varias cosas: que uno no debe descansar ante la injusticia, ¿verdad? Que uno tiene que organizarse de manera significativa, de manera sistemática, respetando los diferentes aspectos sociales, pero tiene que fundamentalmente el gobierno, el Estado, dirigirse fundamentalmente a la comunidad, a la mayoría, a lo que somos nosotros. Por eso es que tú ves a los políticos hoy día en todas partes del mundo: estoy con el pueblo, voy hacia el pueblo, ustedes mandan y yo obedezco. ¿Te acuerdas aquellas esa expresioncita bonita, verdad? Y era realmente ustedes mandan y yo no le hago caso, es que es lo que iba a hacer. No, es que yo obedezco a otros. Ustedes mandan, pero yo obedezco a otros. Ah, otro, es que se le faltó eso. Sí, la oración no estaba completa. Entonces, no debemos rendirnos ante el abuso. Es una de nuestras grandes lecciones, y que tenemos que organizarnos para confrontar precisamente esos abusos. Esa es una de las lecciones. ¿Qué más? Oye, fíjate que Estados Unidos está haciendo eso mismo con muchas de las políticas de Trump, ¿verdad? Inmigrantes yendo en contra. Le acabo de enviar a ustedes el caso de Flor Martínez, una muchacha inmigrante de unos 18 años, que está en las barricadas luchando en contra de las deportaciones. Ella comenzó a trabajar en un campo de fresas en California. Y había obviamente los fertilizantes que se usan son químicos, y ellos exhalaban los químicos y hay daños a muchos inmigrantes, pero no pueden reclamar derechos. Eso ningún norteamericano se va a atrever a trabajar en un campo de fresa, ¿verdad? Aspirando así a los fertilizantes químicos, con un salario miserable, con horas también por encima de lo normal, ¿ves? Y eso es lo que representa esta comuna. Lo que pasa es que es bien difícil, ¿verdad?, volver a reorganizar una estructura de esta naturaleza, porque te van a pasar, te van a aplastar. Y eso es lo que estamos viendo. Así que todo esto nos da una gran lección a nosotros de que todas esas instituciones que se han creado tienen que ser para movimientos sociales, movimientos de mejorar la mayoría de las condiciones del pueblo: salud, educación, educación gratuita y acceso universal. De eso es que se trata. No podemos vender a un país
a los grandes intereses. El movimiento hacia el gas natural no responde, y en la actualidad en Puerto Rico, no responde hacia ese movimiento social que quiere en Puerto Rico. Responde a los intereses de los gobernantes. ¿Ves? Y lo vemos cada día a día en Puerto Rico, y fácilmente te lo despachan como eso es lo mejor para el pueblo. Mentira, eso es lo mejor para ellos y para los grupos de los intereses económicos que gobiernan el país, ¿verdad? Sí, hay algo adicional que creo que está entrelazado con lo que está diciendo el doctor Alameda, con qué aprender de lo que sucedió con la Comuna de París. Creo que hay otra cosa, que es también lo de que el pueblo tiene que diferenciar o identificar bien quién representa sus intereses de futuro, como está señalando Carlos en alguna medida también. Es bien común que se usen las etiquetas estas de socialismo versus capitalismo, como si uno tuviera que ser o rojo o azul, ¿verdad? O blanco o negro, y que lo único bueno es lo que tenga la etiqueta de aprobación del capitalismo, y todo lo que tenga una etiqueta de socialismo, pues es malo. Y con eso nos manipulan, como se vio bien claramente en estas últimas elecciones. Y queremos que el pueblo vaya diferenciando, afinando su conocimiento de qué es lo que implican estos ismos, como decía Alameda al principio. O sea, en el capitalismo, lo que sucede con la economía, cuáles van a ser las prioridades del gobierno, cómo se van a organizar las cosas, están al servicio de los grandes dueños del capital. En estos días, sobre todo el capital financiero internacional, y organizan los gobiernos y los programas y las cosas y los medios de comunicación según lo que a ellos les interesa. En el socialismo hay mucha más variedad, pero en formas de gobierno, pero el ismo es de énfasis en responder a las necesidades de la sociedad, socialismo. ¿Y cómo se hace eso? Pues en China hay un partido comunista que controla desde el gobierno los medios de producción en función de los intereses grandes de la economía, no solamente de los millonarios que también hay allí. Es un capitalismo de Estado. Parece ser un capitalismo de Estado, pero en otros dirían que es una forma extrema del socialismo, porque los medios de producción le pertenecen, como bien tú dices, al Estado, no directamente al partido político único. En Europa del Norte hay muchas variantes bien más democráticas que lo que nosotros tenemos aquí en formas de gobierno, pero que técnicamente son socialistas por la forma como el gobierno interviene en la economía y no es el capitalista, sea internacional o nacional, el que está decidiendo qué hace el gobierno en función de lo que le interesa a él. Es que yo creo que en algunos de estos países de la Europa Norte se ha reconocido que las personas, esas entidades que caminan por la calle, son seres humanos que merecen una serie de servicios y tienen una serie de derechos. Y ese reconocimiento yo creo que es extraordinariamente valioso. Y habrá quien lo que hace es lavar platos en un restaurante, pero habrá quien es el ingeniero que diseña los automóviles que van a venderle a no sé quién, o las baterías, o estará el político que también diseña estructuras de educación. Pero el asunto es que la sociedad depende del trabajo de todos, y ese reconocimiento es una cosa de mucha valía. Cuando nosotros aquí permitimos, como bien infirió la expresión de Alameda, cuando nosotros permitimos que abusen de nosotros, que nos impongan estructuras que son tiránicas, que propiamente hablan de establecer deudas de nosotros como ciudadanos por 40 años, y nosotros nos quedamos callados, nosotros estamos fallando en reconocer que tenemos derechos como ciudadanos. No tan solo nosotros, nuestros hijos también tienen esos derechos, y lo que hoy se decide por largo tiempo va a afectar a las generaciones futuras. Es en ese sentido.
Así que lo que veíamos en la Comuna de París es que en el momento que se establece, que empieza a funcionar, el gobierno que tenía Francia en ese momento, un país que estaba siendo invadido por los prusianos, en vez de defender al país contra los prusianos, decide atacar a estos que están dando un mal ejemplo de formar una sociedad en la que nosotros los que controlamos el gobierno no valimos nada. No valdríamos nada, no tendríamos el control y por lo tanto los prusianos y el gobierno francés tenían muchísimo más en común entre ellos porque eran los representantes de clases dominantes que los que querían defender los intereses del pueblo. Y en eso se ponen de acuerdo a las clases dominantes para darle duro al pueblo. Y eso lo estamos viendo esta semana. Esta semana hubo una conferencia de seguridad, le llamaron conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania. Y el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, apareció allí a regañar a los gobiernos de izquierda europeos, porque ellos no están permitiendo que la derecha, como la extrema derecha alemana, o sea, los herederos de los nazis, se expresen y planteen sus puntos de vista, y él está en contra de que los demás decidan no permitirle gobernar a esos muchachos, porque él entiende que esos muchachos son bien buenos, son de los de él básicamente. Sí. O sea que ahora este fenómeno que ocurrió entre los franceses monárquicos, oligárquicos y los prusianos, pues ahora lo vemos entre los Estados Unidos y los herederos del movimiento nazi en Europa. Porque los muchachos se defienden unos a los otros. Eso pasaba en el pasado y sigue pasando. Bueno, vamos a dar un ejemplito aquí que recientemente lo acabo de oír en la prensa. La Associated Press, ¿verdad? No acepta o no ha dicho de darle el nombre del Golfo de México, ¿verdad? El Golfo de América al Golfo de México. ¿Ves? Entonces, como ellos no aceptaron Associated Press, no aceptó eso, pues en su gran gesto democrático, en una conferencia de prensa, Trump no dejó ningún reportero ni periodista de esa agencia Associated Press. Los sacó de la conferencia. En un gran gesto democrático. Pero ¡Viva la democracia americana! Pero el vicepresidente fue a decirle a los europeos que ustedes no pueden sacar a los muchachitos que están en contra de sus decisiones porque sean de la derecha, ultraderecha dañina, porque la derecha esa alemana no es, estos no son pellizcos de ñoco. Y entonces él fue a decirle que ustedes no pueden hacer lo que el presidente mío hizo en la oficina y ante la prensa. Por la prensa. Porque él dice que esa actitud que tiene la Europa es una actitud que va en contra de los valores mismos de Europa. O sea, Vance fue a Europa a decirle a los europeos cuáles son sus valores. Y después de decirle eso, le dijo que el enemigo no es Rusia. El enemigo de ellos es interno. Eso fue lo que le dijo. J.D. Vance también dijo que ese es el que va a quedar en poder el día que algún demente decida salir de Trump. Mira, por cierto, J.D. Vance también dijo que Estados Unidos tiene un grave problema interno que se llaman los profesores universitarios. Sí, por eso son el equivalente de los predicadores de la Comuna de París, la gente que todavía cree en el gobierno del pueblo para el pueblo, y que hay en Europa, pues para el gobierno de Estados Unidos, ese es el enemigo que tiene dentro de Europa. No los rusos ni los nazis, todo eso son buenos. Y haciendo un puente al otro tema, trayéndolo a Puerto Rico entonces, en el tema de la energía, yo creo que es una de las vertientes, aparte del ambiental y los ejemplos que tenemos con las costas de Puerto Rico y las leyes que se aprueban para entregárselas a ciertos intereses. En el caso de la energía, el gobierno de Puerto Rico ha estado echando el zafacón decisiones previas de otros gobiernos que no habían sido tampoco fantásticos, pero que habían reconocido la importancia estratégica para el pueblo de Puerto Rico de tener energía solar distribuida en el país.
y están decidiendo que hay que moverse hacia el gas y que no importa que tengamos o no un exceso de capacidad generadora, tenemos que seguir poniendo más plantas que consuman más gas todavía. Y eso responde a quiénes. ¿Qué tipo de relación puede tener eso con esto de que si es al capital o a la sociedad que responden esos intereses y esas decisiones del gobierno? Es un empuje capitalista. El gobierno de Jennifer González está amarrado a New Fortress y a los muchachos del gas, que son los que pagan las elecciones en los Estados Unidos. Las campañas electorales de los Estados Unidos las pagan las fósiles. Los ingresos son de los más que salpican allá en las campañas electorales. Ni se diga. Y el asunto de que ayer hubo un apagón intenso en Puerto Rico, no lo sentimos nosotros en el oeste. Caguas, Carolina, en un momento dado, a la 1:00 de la tarde, hubo 253,000 clientes, que 253,000 clientes son casi 800,000 personas, ¿verdad? Sin electricidad. La cuarta parte del país estuvo sin electricidad porque hubo una avería en la central Aguirre. Y lo que me dicen de la fuente de la avería es esencialmente, o sea, a mí no se me ocurre que el tipo de avería que ocurrió, en el que hubo hasta fuego y se salió una de las máquinas porque tenían un cable de tierra que se quemó. Para que eso ocurra en una planta eléctrica, tú tienes que ser o haces un sabotaje o eres criminalmente negligente. Porque no hay forma de que alguien abandone una máquina al punto de que eso pase así. Entonces, debemos recordar que lleva ya años al cargo de esa planta. Entonces uno se tiene que preguntar si estos muchachos están haciendo un trabajo interno para obligarnos a poner plantas nuevas. Porque los tipos de avería que estamos viendo, es impensable que alguien que sabe operar una planta deje que ocurra. Mira, acabo de ver una noticia que el negociado de energía multó por millones a Luma. Aunque la ley someramente dice que la multa porque no ha cumplido con una serie de métricas, especialmente por los apagones, que han aumentado un 25%. Y me recordé de lo que este servidor, tú y yo, estuvimos en el negociado de energía hace como 2 años, ¿no? Frente a Luma que estaba. Y decíamos que deberíamos seguir el modelo de lo que están haciendo en Estados Unidos de si tú no cumples con métricas, ¿verdad? Dar multa. Porque, ¿qué pasaba en ese momento? Luma tenía una estructura por su contrato de incentivos nada más. Bonos. O sea, si llegaba a las métricas o no, de buena energía, de bajos apagones, no importaba, ellos recibían los bonos como quieran. En algunos casos recibían bonos si no dañaban más el sistema. Había un bono por no dañar más una de las métricas. O sea, por no hacer nada. No, porque eso significa no hacer nada. Yo lo dejo igual a como está ahora y me dan un bono. Exactamente. Y ese fue parte del contrato leonino que firma el gobierno de Puerto Rico, la alianza público-privada, la autoridad y Luma y el consorcio de Luma. Obviamente, en ese sentido, lo que yo estoy viendo ahí es que lo mismo que nosotros habíamos predicado hace 2 años, por lo menos hicieron algo. Yo lo que creo que los muchachos en su momento dado harán las buenas dichas para bajar obviamente el efecto que tenga esa multa o se la eliminen finalmente. Tú dices, lo que estás diciendo es que ellos van a apelar el asunto de la multa para que le bajen ahora la multa y ahora la convierten a una cantidad pequeñita que luego la incluyen como parte de sus gastos del año y entonces la pagamos nosotros. Qué bueno. Déjame, ha habido también recientemente, ya que estamos en esto, un artículo en el cual Ingrid Vilá y Katy Funkel sacan a relucir algo que nosotros hemos estado recalcando en este programa durante semana tras semana tras semana, de que el número de abonados residenciales producen
más energía eléctrica desde el techo de sus casas. Los que tienen placas solares en los techos de las casas producen energía eléctrica que va en la dirección de casi 2 veces la cantidad de energía generada por la AES. Y además hemos indicado que el número de abonados residenciales que tienen baterías en sus casas pueden producir o pueden contribuir al sistema de electrificación de Puerto Rico mucha más energía de lo que puede producir o contribuir la AES. Y sin embargo, la gente de Genera sigue insistiendo en que nos hace falta establecer nuevas centrales termoeléctricas para la quema. Yo no le llamo gas natural, no, dejemos ya el sofismo, es metano. Y eso tiene pues todas las consecuencias que eso pueda tener. Pero entonces ellos piensan solamente en las fincas de paneles solares y en las fincas de baterías. Y entonces, ¿no les parece esto un recordatorio de que estas personas de Genera, no me está extraño porque es una corporación, pero que el gobierno se pliegue a las peticiones y a las exigencias de Genera, o se pliegue al chantaje que le trató de montar el gerente de AES? Eso apareció en la prensa escrita, donde el hombre dice: nosotros estamos trabajando ahora para la decomisación de la central, pero si ustedes quieren que nosotros interrumpamos eso, me tienen que pagar una cantidad adicional y además me tienen que dar condiciones especiales. El hombre quiere un contratito de estos leoninos como el de Luma y el de Genera. ¿Estoy interpretando esto inapropiadamente? El que empuja este asunto, el ingeniero Josué Colón, el ingeniero mecánico Josué Colón, él se presenta a apoyar una pieza legislativa que presenta el PNP, proyecto de la Cámara 267, que tiene como propósito eliminar las metas de eficiencia energética, eliminar las metas intermedias de desarrollo de energía renovable y obligar a sustituir AES solamente, o sea, mantener AES mientras no se pueda sustituir por una generación que la descripción técnica que escribieron allí básicamente es una descripción de máquinas de metano, que queman metano. Se presenta José Colón a la legislatura a decir eso. Edison Avilés, director del negocio de energía, el comisionado presidente del comisionado de energía, aparece allí y dice que está de acuerdo, a pesar de que no llegan, Luma y Genera no le preguntaron nada, ellos se quedaron cómplices y callados. Esto a pesar de que en junio y julio hubo una vista en el negocio de energía precisamente porque el negocio de energía le convocó a Autoridad Eléctrica, a Luma y a Genera, de que tenían que presentar planes urgentes, planes urgentes para estabilizar el sistema eléctrico. Y tanto Luma como la Autoridad Eléctrica en ese momento, de la voz de Josué Colón, dijo: yo no tengo vela en este entierro porque a mí lo que me quedan son las hidroeléctricas, que los resuelvan Luma y Genera. Esa fue la respuesta de la Autoridad Eléctrica de parte de José Colón. Luma y Genera se presentaron ante el negocio de energía y pusieron un plan, y el plan que ellos ponían, el de Genera, por supuesto, es añadir generación quemando metano, no Energisa, no la planta esa que después vino anunciada a últimos días de la administración de Pierluisi, sino unas plantas pequeñas que FEMA iba a pagar para poner en los sitios de generación que ya existen. Con eso, unas propuestas que trajo Luma para poner el sistema de almacenamiento en la red y una propuesta que trajo Genera de finalmente reparar las máquinas que tenemos en Puerto Rico. Ellos plantearon que con eso ellos cumplían la ley, es decir, cumplían con el retiro de AES en el 2027 y que estabilizaban el sistema eléctrico. Y el negocio de energía, después de esas vistas, le autorizó a ellos a hacer esas inversiones. Así que hay un plan que se le presentó con detalles al negociado de energía. El negociado de energía lo revisó, lo aceptó, y ese plan, en todo su proceso, presume que AES se apaga. Entonces, además de tener ese plan, vamos a llamarlo un plan fósil, ¿verdad? Un plan de quemar metano que es menos sucio que el carbón, ¿ok? Pero lo que estamos haciendo es cambiando de una droga fuerte a una droga más suave.
¿Okay? Ese es el plan del gobierno, ¿verdad? De una droga fuerte a una droga más suave. Sí, pero en mayor cantidad. Pero tú sabes, existen otras alternativas. Las otras alternativas son apoyar una política pública de que la generación distribuida solar en techo de estacionamiento y almacenamiento distribuido se utilice. Esa es una alternativa que se le presentó al negociador, no le hicieron ningún caso, como siempre hacen. Es lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico se están instalando 29 megavatios solares distribuidos en techos todos los meses. 29 megavatios. Sí, desde el diciembre de 2012 esa es la tendencia y se ha sostenido. Si eso se sostuviera hasta habían 1.032 megavatios en diciembre de 2024. Sí, según el estudio de Concord, dice el negocio de energía, Luma dicen que la energía distribuida solar alcanzó 1.032 megavatios en diciembre del 2024 con más de 145,000 sistemas instalados. Y de esos sistemas, 145,000, 123,000 tenían sistemas de almacenamiento de energía. 2.000 megavatios hora de almacenamiento de energía distribuida. Y eso lo convierte en muchos prosumidores. Sí. Que es productor-consumidor. Ahora mismo el 10% de todos los clientes residenciales de Puerto Rico tienen sistemas solares fotovoltaicos conectados a medición neta, conectados a la red. Son más. En Puerto Rico hay más sistemas. Lo que pasa es que no han pedido permiso para conectarse a la red, por lo tanto ni el negociador ni el gobierno saben que existen. ¿Okay? Pero fácilmente entre un 25 y un 30% adicional de sistemas a eso hay ya en Puerto Rico. Si tú le pones los 29 megavatios mensuales por los 3 años que hay entre el diciembre del 2024 y diciembre de 2027, que es la fecha que se supone que se regenera, que se AES, estamos hablando de 1.044 megavatios adicionales. Adicionales. O sea, es más de lo que tenemos. Más de dos veces lo que genera AES. Más de 2 veces que lo que genera AES. De la capacidad, porque la generación ocurre solo cuando hay sol. Esos añadidos de 1.044 megavatios desplazan la mitad de toda la generación mensual de AES muerto la risa. Y los que ya existen ya están desplazando como la cuarta parte. O sea, en esta ley que impulsa el PNP, sin explicar en ningún sitio, dicen que hay que eliminar nuestra meta de eficiencia energética. Mira, con la eficiencia energética, alcanzando la mitad de lo que pide la ley ahora, la vigente, de eficiencia energética, AES se apaga. Con esos sistemas solares y esa eficiencia energética, ya tú puedes apagar AES, no tienes que entrar en el metano, que ya aprobó el negociado y la aprobó los chavos para Luma y Genera. O sea, hay 2 planes cogiendo simultáneamente para pagarse AES. Hay un plan del gobierno, ¿verdad?, basado en combustible fósil, y hay un plan de la ciudadanía basado en sistemas solares en los techos. Hay 2 cosas corriendo simultáneamente para apagar AES, y el gobierno se presenta a decir que no quiere apagar AES. Fíjate, podríamos usar lo que hemos estado mencionando de los términos. Hay una producción socializada porque es la sociedad misma, aunque son individuos, son personas individuales o empresas las que están montando estas plantas y baterías, pero es un conjunto social, una producción socializada a la cual se le quiere seguir imponiendo una producción centralizada que responde estrictamente a un gran capital. Sí. Así que estamos viendo lo de los términos que hemos hablado en los últimos programas, una aplicación bien directa aquí en Puerto Rico. Y no podemos decir entonces que todo lo que sea socializado es malo y que todo lo que sea capitalista es bueno, porque lo que nos está ofreciendo una oportunidad de un mejor Puerto Rico es el desarrollo de esa generación socializada. Si el gobierno la apoya y ayuda a integrarla, etcétera, en vez de estar respondiendo al gobierno nada más que le interesa de unas firmas capitalistas superpoderosas que lo que están es peleándose por los chavos de nosotros, porque se están peleando, no, yo quiero mantener el carbón porque eso es lo que yo tengo, manténme la planta abierta 10 años más, los otros que venden gas, no, pero cómprame lo mío también y expande acá. Son fuerzas capitalistas queriendo imponerse sobre un proceso socializado que es el que necesita el país.
De hecho, yo pienso que hay también el detalle de que ese proceso socializado de los ciudadanos que han ido montando placas solares y baterías en sus casas y demás, son ellos los que costean el asunto. Mientras que el asunto de las nuevas plantas es el ciudadano quien va a pagar esas nuevas plantas termoeléctricas a fuerza de impuestos. El mantener la AES es mantenerla a fuerza de los impuestos sobre el ciudadano. Así que hay una cantidad de cosas en donde nosotros como ciudadanos, como decía Alameda al principio de su descripción de la Comuna de París, nosotros no tenemos que permitir que abusen de nosotros. Tenemos que levantarnos para reclamar que es necesario salir de este abuso, que esa llamada Junta de Control Fiscal, que es la que empuja la privatización de los sistemas de electrificación en Puerto Rico, tampoco tenemos que tragarnos esa cosa. Eso no puede ser de beneficio para nosotros. El gobierno tiene que ser un gobierno leal al país y no desleal al país. Y ahora que mencionaste el país, pues la otra cara de esta moneda es que todo esto ocurre dentro de las reglas de juego de la colonia. Al tener una relación colonial con Estados Unidos, las empresas estas norteamericanas, desde New Fortress hasta AES, la gente de Luma, Genera, todos representan capital norteamericano o capital internacional imponiéndose aquí porque como somos colonia, no tenemos la fuerza, la estructura política, la soberanía para defendernos y establecer nuestra propia política según lo que le beneficia al pueblo de Puerto Rico. El capitalismo del siglo XX y del siglo XXI tiene la peculiaridad contrastado al capitalismo del siglo XIX, que es un movimiento de dinero, de personas que ni tan siquiera saben en qué lugar del universo usted se encuentra, y ellos mueven el dinero y reclaman unas responsabilidades de los gobiernos y de sus alcahuetes para que entonces el gesto de nosotros le paguemos el dinero y le hagamos la ganancia. Quizás es hora de nosotros tratar de trabajar por un Puerto Rico que sea soberano. Les hemos hablado en Voces de la Soberanía a nombre de la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Quedamos de ustedes hasta el próximo sábado. Tengan muy buenas tardes. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones